Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 13 de mayo. Nosotros leemos la palabra de Dios de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé y a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Queridos amigos, aquí la palabra del Señor nos está indicando que adentrarnos en una comunidad de nuestra relación, y sobre todo aquí nos damos cuenta la situación de Pablo, porque Pablo está, después de ese encuentro personal con el Señor, está adhiriéndose a esta comunidad cristiana. Oye, esa peaza voy a llevar de Yara o poco será. Pero, queridos amigos, a pesar de que él vivía, sentía esa presencia de Dios, evangelizar, ay de mí si no evangelizar, pero sin embargo no todos le aceptan. Y es aquí donde aparece la figura de Esteban, justamente de Bernabé. Bernabé, queridos amigos, es el que le ayudará poco a poco. Es aquella persona que es capaz de apaciguar, es aquella persona que es capaz de lidiar, es aquella persona que por un buen corazón procura siempre encontrar el equilibrio. Porque alguna vez tenían de nos falta de confianza, mucha falta de confianza con respecto a nuestros hermanos. Pero es en ese momento que aparece el Bernabé, que nos ayuda para que nosotros podamos ser uno, como nos dice el Evangelio de San Juan. Así que pidamos esta gracia, cada uno de nosotros también luchemos y procuremos la unidad en nuestra familia, en nuestras comunidades. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.